Marcos capítulo 10. Jesús enseña sobre el divorcio. También lo podemos ver en Mateo 19 del 1 al 12 y Lucas 16, 18. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nota: riqueza literaria. Unirá. Pegar o unir con cemento varias cosas. Mantenerse, adherirse, unirse firmemente. La palabra en el Nuevo Testamento describe primariamente la unión de esposo y esposa. La adición intensifica la relación de esposo y esposa. Influye fidelidad, lealtad y permanencia en las relaciones. Versículo 8. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Nota: véase las notas a Mateo 5:32 y 19 del 3 al 12. Versículo 11. Y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Jesús bendice a los niños. Podemos verlo también en Mateo 19 del 13 al 15 y Lucas 18 del 15 al 17. Versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Nota: parece que los discípulos pensaban que los niños eran personas muy insignificantes para que se les permitiera interrumpir el trabajo de Jesús. Versículo 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Nota: la respuesta indignada de Jesús muestra que nadie es tan insignificante como para no merecer su atención amorosa. Véase la nota a Mateo 18 del 1 al 5. Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Nota: el reino de Dios es solo para aquellos que viven a Jesús con la humilde sencillez y la confianza de los niños. El reino de Dios les pertenece a ellos, no a causa de sus méritos, sino porque la voluntad de Dios es darlo a los humildes y a los aparentemente insignificantes y sin importancia. El que no, Jesús pasa del incidente particular al principio general. Versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El joven rico también se puede ver en Mateo 19, del 16 al 30 y Lucas 18, del 18 al 30. Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Nota: la pregunta revela que el hombre cree que la vida eterna es la recompensa por las buenas obras. Versículo 18. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Nota: la verdadera bondad es una prerrogativa de Dios. Aunque el hombre ha llamado a Jesús Maestro bueno, si Jesús era solo un maestro, entonces no merecía ser llamado bueno. Por otro lado, si realmente era bueno, entonces era Dios. Sea o no sea este un velado reclamo de divinidad, Jesús dirige la atención del hombre hacia Dios, el más elevado modelo de bondad. Versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Nota: los mandamientos, excepto el de no defraudes, están tomados del Decálogo, Éxodo 20, del 12 al 16. Algunos sugieren que el no defraudes es una aplicación de los mandamientos 8 y 9. Versículo 20. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: Una cosa te falta.
Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Nota: amó. El amor de Jesús por el hombre se expresa en un reto, tanto severo como afable. La una cosa que le faltaba era un corazón rendido completamente a Dios, así que Jesús lo sometió a una dura prueba para poner al descubierto el hecho de que había convertido a las riquezas materiales en un ídolo, quebrantando así el primer mandamiento. Éxodo 23. Tesoro en el cielo. Esta es una expresión judía corriente, pero para Jesús no contiene la idea de mérito alguno. Jesús mira más allá de las exigencias específicas a un corazón que pretende devoción a Dios. Él está hablando de tomar la cruz del discipulado. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: «Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Nota: los judíos consideraban la riqueza como una señal del favor de Dios, por lo que era algo inconcebible que la riqueza fuera un obstáculo para vivir en el reino. Jesús demuestra la falacia de tal opinión y la aprovecha para enseñar de forma hiperbólica que es imposible para alguien que confía en las riquezas entrar al cielo. También hay otra perspectiva acerca de este versículo y se encuentra en registros históricos de que el ojo de la aguja era un lugar específico por donde pasaban los camellos con dificultad. Esta nota viene de estudios y de cosas que hemos visto a través del tiempo y de la historia bíblica. El primer comentario aparece de la Biblia Plenitud, que es lo que les he estado compartiendo. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolo, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nota: los logros humanos no ganan la salvación, solo Dios tiene la potestad de concederla. Dinámica del reino. Las cosas se usan, no se aman. Prosperidad de Dios. Dios no se opone a que los cristianos posean cosas materiales, sin embargo se opone a que las cosas materiales posean o dominen a los cristianos. En este pasaje el joven rico había guardado la ley toda su vida, pero sus riquezas lo dominaban. No fue capaz de renunciar a las cosas materiales, ni siquiera con el fin de obtener la vida eterna. Este episodio constituye un ejemplo triste de lo que puede pasar cuando la gente pone su confianza en los bienes materiales en vez de depositarla en Dios, quien las da. Salmo 35, 27, Primera de Timoteo 6, 17. Versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: «He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Nota: Pedro, completamente desconcertado, quiere convencer a Jesús que los discípulos lo han dejado todo para seguirle y que por lo tanto habían llenado los requisitos del discipulado que el Señor propuso al joven rico. Versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Nota: Jesús no será deudor de nadie. Las bendiciones que da superan las pérdidas materiales y las persecuciones sufridas en su servicio. Véase Filipenses 3 del 7 al 8. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Mateo 20 del 17 al 19 y Lucas 18 del 31 al 34 también son pasajes en donde se encuentra esta parte. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo.
Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Nota: los discípulos temían los peligros que podían encontrar en Jerusalén. Versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Nota: Jesús anuncia su muerte por tercera vez, ahora con mayores detalles. Petición de Santiago y de Juan. También se puede ver en Mateo 20, del 20 al 28. Versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nota: véase la nota Mateo 20, del 20 al 28. Mateo incluye a la madre de Santiago y Juan en la petición. La frase Hijo del Hombre subraya el servicio que se espera de los discípulos: rescate. La idea de obtener la libertad aquí expresada solo se puede entender a la luz de la pasión. 14:36 y 15:34. En los versículos 33 y 34, los líderes religiosos aparecen como responsables de los sufrimientos de Jesús, pero en el versículo 45 Jesús toma la iniciativa: servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ciego Bartimeo recibe la vista. También lo podemos ver en Mateo 20, del 29 al 34, y Lucas 18, del 35 al 43. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nota: Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías al utilizar el título Hijo de David. La confesión es la más significativa de todas desde que Jesús inicia su marcha hacia la cruz. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nota: el ciego no dejó que nada se interpusiera en su camino hacia Jesús. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nota final: la fe de Bartimeo le devuelve la vista. Él, como la mujer de 5:34, no se detiene por la multitud. Él estaba sentado junto al camino, versículo 46, pero después siguió a Jesús en el camino.